Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Porque ahora recibiremos de tu palabra, Señor. Edifícanos, Señor, confróntanos, Padre eterno. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser estremecidos, Señor, porque necesitamos cambiar, mi Dios. Necesitamos más de ti, Señor amado. Necesitamos parecernos más a ti, Señor. Ser verdaderos discípulos de Jesús. Ayúdanos, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que llegue a cada corazón aquí presente y también a través de las redes sociales, Señor. Que se haga tu voluntad y a través de tu Espíritu Santo, que llegue a muchas almas necesitadas en estos momentos, Señor. Gracias, Padre, gracias por usar todos los medios, Señor, que tenemos en este mundo para glorificarte, Señor, y darte a conocer. Usa a tu Hijo, Señor, llénalo de tu gracia y dirige cada palabra que va a salir de sus labios. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y aquí estamos preparados para recibir de ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor bendiga al pastor. Los que no se han saludado aún pueden saludarse. Te dejo agüita. Gracias. Amén. Dile que me volumen al Amén. Sí, gracias. Muy bienvenido a todos los que están presentes y a los que se han agregado a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de Radio El Mensajero, 107.1, frecuencia modulada para todo el país, a través del streaming. Y localmente para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, parte de Cerrillos y parte de San Miguel. Dios sea bendiciendo a todos los que en este día han apartado un tiempo para ir a la casa del Señor. Y también darle gracias al Señor porque hemos tenido una semana bendecida. Ayer pudimos estar en el servicio de atención, digamos, en la posta de acá de la Pedro Aguirre Cerda, en la población de Ávila, el SAR. Fue muy bonito, estuvo bien interesante todo lo que se hizo. Ya nos recepcionan los mismos funcionarios con mucho respeto, nos dan un lugar para estar y ya como que se está haciendo, digamos, necesario empezar a ir más seguido. Gracias a los hermanos que colaboran, que cooperan, a veces con su presencia y otras veces económicamente, para poder suplir lo que llevamos, que tratamos poder, digamos, entregar a las personas con cariño, amor, todo lo que ellos necesitan, principalmente a las personas que ya nos conocen, que tienen problemas de habitación, problemas de no tienen dónde vivir, duermen en la calle,
Así que ayer pudimos detectar a 2, donde se le dio té, café, podríamos darle mucho más, pero yo creo que el Señor está viendo la obra y Él es el que bendice. Así que, hermanos, hoy día vamos a hablar de los últimos tiempos. La Biblia nos va a llevar para que entendamos que es la palabra del Señor y que antes que las cosas sucedan, la Biblia nos los dice. Jesús lo dijo muchas veces, de que Él hablaba, pero que posteriormente las cosas iban a acontecer, porque Él tenía ya todo visto, todo preparado, su plan, su trabajo, y hablaba para que el hombre lo entendiera y les anunciaba también el destino final, porque eso es lo que Él vino a señalarnos, a enseñarnos, de que existía un final que es en la presencia de Dios y un final que es alejado del Señor. Entonces hoy día vamos a abrir la Biblia en Isaías 45:11, o si usted no trajo Biblia, va a estar saliendo el versículo en la pantalla para que sí, digamos, todos los podamos tener. Entonces, 45:11, Isaías, capítulo 45, versículo 11, ahí está la palabra del Señor. Y a medida que lo vayamos encontrando, se va poniendo en pie. Y vamos a pedirle a la persona que está a cargo de la mesa, por favor, que cambie la pantalla para que aparezca el versículo y que saque el aviso que tiene a los pies de la pantalla. Muchas gracias. Le damos lectura entonces en el nombre del Señor. Y la iglesia dice: amén. Lo que había de venir. Esto es lo que está hablando la palabra. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén. Tomen asiento, hermano. La palabra del Señor es la que nos indica y nos llama a estar alerta con las situaciones que estamos viviendo, que estamos ya observando a través de las noticias, a través de todo lo que está pasando en el mundo, y lo que va a suceder a los redimidos y a los que no son redimidos. Eso es lo que hay que poner atención, de que la palabra del Señor siempre habla el evento final de un futuro para los que son y los que no son. Hay una separación que Dios la hace, y la hace claramente para que nadie declare inocencia el día que le corresponde estar frente a su presencia. Nadie va a poder decir yo no lo sabía, yo no entendí, porque la Biblia se explica a sí misma y para eso tiene a sus hijos, para que la den a conocer. Así que las cosas que van a venir y que están en la Escritura son, sin embargo, las que nos aclaran y las que nos dan un indicio respecto a nuestra conducta actual y futura. Dios es el que lo planifica todo, hermanos. Dios tiene todo preparado. Nada puede cambiar lo que Dios ya tiene hecho. Lo único que Dios puede realizar en estos momentos es presentarle al mundo cuál es el plan de salvación. Y es la persona la que decide si toma ese plan o no. Y como Dios conoce las cosas de antemano, Él sabe lo que le van a rechazar y lo que no le van a rechazar. Él lo conoce, porque Él sabe nuestro antes, durante y después. Él cuando ve a una persona, inmediatamente ya sabe, porque conoce su vida desde antes que lo formara en el vientre de su madre. Por lo tanto, la palabra del Señor profética nos habla de los acontecimientos que van a suceder en el futuro para que estemos preparados. Y eso es lo que estamos ahora observando y viendo, lo que la Biblia nos dice y nos recomienda, porque hoy en día las personas no le creen a Dios, más le creen a los horóscopos, más le creen a los adivinos, a los que leen la palma en las manos. Dios le cree al clarividente, Dios le cree al que lee el tarot,
pero a él no le creen. Entonces, en esos tiempos estamos. En esos tiempos estamos donde el Señor está siendo dejado a un lado y el hombre está buscando sus propias soluciones. Consecuencia de ello, estamos viendo y siendo testigos de los dolores que están ocasionando sus actos en el mundo, donde personas inocentes a veces, inocentes en el buen sentido de la palabra, hablando de niños, son responsables de la conducta de sus padres. Entonces, teniendo claro eso, nosotros tenemos que evitar el quebranto, la ira, el desamparo, y lo evitamos yéndonos al lado donde Dios aconseja que debemos estar. Y el lugar donde debemos estar es justamente en su presencia, haciendo su voluntad, sabiendo el Señor que en algún momento vamos a fallar, lo que es muy, digamos, común en el ser humano, pero que vamos a arrepentirnos, y en el arrepentimiento está, digamos, la consecuencia de una salvación. Todo esto que Dios planificó de antes, hermanos, en el hombre, fue para que el hombre tuviera un pasar eterno con Él. Y al decir hombre, digo mujer. Dios preparó para que estuviéramos con Él. Y ese es el evento final, cuando Dios se quede con los que realmente le aceptaron. Hay una separación que la Biblia nos está hablando del principio, desde que Adán pecó, que nos viene hablando de una redención, nos viene hablando de la forma de redimirnos, de salvarnos, no por mérito propio, sino por un acto que Dios mismo preparó. Y lo viene indicando y lo viene señalando en todo orden. La Biblia lo vamos a ver, cómo lo dice, cómo lo enseña, de que va a haber un momento en que el hombre va a tener que tomar la decisión más importante de su vida. Y la decisión más importante de su vida es donde va a pasar el futuro. Entonces todos nosotros, si yo me amo a mí mismo, quiero lo mejor para mí. O sea, yo no quiero sufrir, no soy un sádico. Yo quiero estar siempre, digamos, dispuesto a mejorar mi vida, y mi vida va a ser mejorada cuando yo le haga caso al Señor, sabiendo que no vamos a estar exentos de problemas, nos vamos a enfermar igual, vamos a pasar problemas igual, pero va a ser en forma diferente, porque hoy en día los que pasan problemas y no tienen esperanza, se les hace mucho más difícil llevar una vida como la que está aconteciendo. Él conoce el tiempo y las sazones, no hay nadie más que pueda predecir un futuro. Aquí los que tienen la bolita de cristal, los que leen las hojas de té, aquellos que le piden la mano para que leerle la línea de la vida, no conocen nada. Ellos tienen conjetura, primero le sacan información a usted y después la repiten. Porque lo empiezan a conversar y usted le empieza a contar su vida. Entonces empiezan a especular, a decir el futuro, pero el futuro no lo conoce nadie, porque solamente el que hizo los tiempos lo sabe. Bueno, en eso estamos ahora. Estamos viviendo un tiempo que es principio de dolores, un tiempo donde estamos viendo que la humanidad está sufriendo, es donde están aconteciendo cosas que Jesús lo dijo en un principio, y así lo hemos visto y lo hemos estudiado, y la gente lo está viviendo porque estamos en un mundo que es adverso, un mundo que está bajo maldición. Eso a usted, para que lo entienda, al principio con el pecado de Adán, la tierra también fue sometida a sufrimiento. Dicen los teólogos, los entendidos, que todo esto que está pasando, el movimiento de tierra, los terremotos, los volcanes, es porque la tierra está implorando ser redimida, porque Dios la creó perfecta. No había nada que aconteciera que perjudicara la vida del hombre en la tierra. El ser humano iba a vivir, pero en conformidad a la administración que le daba, siguiendo los parámetros que Dios le había ordenado. O sea, teníamos todo, hermano, para vivir tribalmente en compañía de otros que habían sido también creados por el Señor a través de Adán. Pero yo no podría decir ni especular cuánto tiempo pasó para que Adán pecara. Porque en el Señor no existe el tiempo. No hay tiempo. En el Señor hay eternidad. Pero cuando Adán pecó, él tuvo que separar los tiempos para que empezaran a correr los años
y para que el hombre poblara la tierra y él proceder al plan de salvación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos como objetivo entender esto y darlo a conocer a las naciones. Cuando el Señor habla de las naciones, Él está hablando de gentes. Él está hablando de gente, de personas. Las personas que pueblan la tierra, las personas que pueblan los lugares. Él está hablando de ir y hablarle a las naciones, a las personas. El Señor no dijo vayan a Cuba, vayan a Estados Unidos, vayan a América del Sur. No, Él dijo a las naciones conformadas por gente que necesitan la salvación. Porque para el Señor no hay acepción de personas. Todos nos hacemos una herida y sale sin sangre roja. No hay sangre azul, como algunos dicen. Somos todos reales, criados por el Rey. Le pertenecemos a Él, nuestra vida le pertenece a Él. Y eso es lo importante que debemos entender, que no nos pertenecemos. Yo esto lo conversaba, yo no me pertenezco. Mi vida le pertenece a otra persona, que es Dios. Así que, hermano, es importante que usted como creyente sepa lo que está escrito acerca de los últimos tiempos. Es interesante, porque se va a encontrar la relación que hay con lo que se está viviendo a lo que el Señor dijo en su palabra. Mire, para esto el Señor ha levantado profetas para que den a conocer su palabra. Los profetas de la actualidad tienen el don de profecía. No es un ministerio profético como antes, que habían escuelas de profetas en el Antiguo Testamento. Hoy en día, las personas que exhortan la Escritura son profetas, porque están enseñando, están edificando y consolando, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Y por lo tanto ellos están preparados porque Dios les da el conocimiento de la palabra, los unge con ese mandato, con ese poder, para que den a conocer al pueblo las cosas que están escritas, la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Aquí el Señor nos habla algo que es muy interesante. Le voy a pedir, por favor, sí, que alguien se pare al lado para que lo despierta así, porque se queda dormido de repente. Para que ponga en la pantalla el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 20, y le damos lectura. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con esta palabra el Señor nos está, entremetiendo en lo que es el mensaje. Cuando dice que Él es el Señor, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y todos sabemos que ya vino, y nos ha dado entendimiento para conocer lo que está sucediendo al que es verdadero, a Jesucristo. Y estamos en el verdadero, su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. En estos tiempos en que la gente busca más el engaño, la Biblia nos está diciendo que nuestra vista, nuestra visión no puede estar puesta en ídolos hechos de barro, de adobe, de lo que sea, de cobre, de yeso, ni en personas muertas, porque el muerto está. El muerto ya no tiene relación con esta vida, pasó a otra dimensión, por así decirlo. Entonces Dios no quiere que tengamos nuestra vista puesta en cosas que perecieron, sino en Él que es eterno y que conoce todas las cosas. Por eso nos recomienda, huyan de los ídolos. Primero, nosotros no debemos inclinarnos ante nadie que no sea el Señor. No debemos rendirle gloria a nadie que no sea el Señor. Nosotros no debemos creerle a aquel que ha sido promovido por hombres como que es algo especial, como que fue una persona que hizo tal cosa, que fue una persona que se portó bien, fue una persona que hizo milagros. Perdónenme, el que hace milagros es Dios, no el hombre. Entonces, cuando le atribuyen milagros a una persona,
le están dando la gloria a la persona y no a Dios, que Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy en día vemos la cantidad de dioses que hay, vemos los ídolos que hay, vemos que el calendario está lleno de santos, santo aquí, santo allá, San Guchito, San Cudo, qué sé yo, esos nombres que le dan, San Pancracio, Santa María. Hermano querido, eso es una aberración para Dios. Yo no sé qué Biblia leen algunos. Hay otros que estudian 7 años. No sé qué estudiarán. Estudian cosas que hombres han declarado que es verdad, pero la Biblia lo rechaza. El Señor mismo nos dijo, nos enfatizó, no consulten a los muertos. No hagan lo que ellos hacen. No pasen a sus hijos por fuego. Lo que significa es sacrificar a un hijo para un ídolo. Como antes que tenían un dios Moloch, que a las guaguas, a los niños les ponían los brazos de Moloch para que sufrieran la muerte a través de la quema. Era un ídolo que tenía el estómago vacío, lleno de leña, que estaba a un calor inmenso y estaba con estos brazos. Venían ellos para adorar al dios Moloch y le depositaban a los niños los brazos. Cuando llegaban a los brazos eran derretidos prácticamente y quemados. Hoy día hay personas que están pasando a sus hijos no en los brazos de Moloch, sino que los están entregando para que el diablo se regocije. Le están permitiendo hacer cosas. Hoy en día los padres no les interesa lo que está haciendo un niño en el computador o en el teléfono, no les interesa. A veces a través de esas cosas los chicos están siendo hipnotizados. Su mente está siendo atraída. Y el padre, bueno, está tranquilo. No nos molesta. Están entregando a sus hijos. Créanme, si esto no es extremismo. No es extremismo. Los padres somos responsables de los hijos. La ley dice hasta que cumplan 18 años. Yo diría que hasta que el padre esté con ellos y el hijo esté con los padres. Somos responsables de la enseñanza y de lo que están recibiendo. Es cosa que usted se meta en las redes sociales. Es cosa que usted vea los últimos encuentros que hay. Cómo están celebrando cosas que nunca la Biblia la ha aconsejado, la ha autorizado. Pero al hombre le gusta, le fascina y le cae muy bien y dejan a Dios de lado. Cuidado, porque la palabra me dice que el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. Y que si yo soy un constructor de mi futuro, el arquitecto de mi futuro, el que me entregó el plan es el arquitecto de los arquitectos. Y el plano lo tengo que seguir. Yo tengo que seguir por el camino que Él me ha trazado para llegar a la meta que Él tiene. Y esa es la palabra del Señor. No hay ninguna cosa entregada por el hombre. Así que, hermanos, en Isaías, capítulo 8, versículo 19, Isaías 8, 19, la palabra dice, y si os dijeren, preguntad a los pitonizos y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Clarito, ¿eh? ¿Consultará el pueblo a los adivinos? ¿Consultará el pueblo a los brujos? ¿Consultará el pueblo a los muertos? Dios dice que no. Y lo dice en su palabra. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded. Preguntad. Los que somos de Dios, ¿le preguntaremos a los ídolos y no a Dios? Preguntémonos. ¿A quién debo acudir primero cuando estoy en un problema? ¿Al hombre o a Dios? ¿No es Dios el que toca los corazones? ¿No es Dios el que nos combina a ayudar? ¿Qué puede hacer el hombre por mí?
¿Qué puede hacer el rico por mí? Dame algo temporal. Algo temporal que a lo mejor él lo está haciendo para tapar pecado. A lo mejor es una persona cuyo ingreso no es correcto y me está haciendo partícipe de su fechoría. ¿A quién debo acudir primero? Al Señor. Y el Señor que escudriña los corazones, Él el que sabe nuestros pensamientos, verá si lo que estamos pidiendo es necesario o no. Verá si me conviene o no me conviene. Entonces cuando yo le pido a Dios, tiene que ser algo racional, algo intenso, que yo desee por necesidad y algo que sea totalmente espiritual. En ese sentido, la palabra me dice, ¿y tú si necesitas algo, vas a ir donde un adivino? ¿Vas a hallar una foto para que le hagan algo a una persona, un brujo? ¿O vas a pedirle a Dios que tenga misericordia del que te está perjudicando? ¿Estás a punto de perder un ser querido? ¿Vas a ir donde una bruja para que le haga algo y que siga viviendo? ¿O le vas a pedir al Señor que tenga misericordia? La Biblia nos dice eso, hermano. La palabra del Señor. Por eso les dije al principio, pero el hombre, la mujer corre más a los hombres que a Dios. Hoy en día, vean usted, consulta acá, un número de acá, qué lotería, qué polla, qué bingo. Están confiando en la diosa Fortuna y están dejando de lado a Dios, cuando el que provee es Dios. La Biblia dice que la fortuna está en el regazo de Dios y de Dios depende ella. Porque si Dios a usted lo quiere bendecir, lo va a bendecir. Y así lo hace. Así que, hermanos queridos, hay una época, veamos el versículo 21, el 20 también, por favor. Versículo 20. Dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a este, es porque no les ha amanecido. Explico. Dice, a la ley y el testimonio. La ley es una ley, lo que Dios dice, es una norma, es una ley, es un mandato. El testimonio es la conducta de una persona en quien yo debo ver, en quien yo debo hablar y confiar. El testimonio de una persona. Dice, el poder de la palabra no está conforme a los dichos, sino son de Dios. Y los dichos de Dios están en su palabra. Porque no les ha amanecido, no lo han entendido, han vivido un montón de situaciones y aún no se les aclara la película y siguen cayendo en el mismo problema. No les ha amanecido, de que el hombre nada puede hacer. No les ha amanecido que es Dios el que ve y trata con la persona. O sea, no han entendido que la única forma de tener vida es a través de Dios mismo. El versículo 21 también, vamos a leerlo. ¿Cómo pasan? Dice, y pasarán por el fatigadas y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, levantando el rostro en alto. La palabra también dice en otra versión, y pasarán por la tierra fatigando, tendrán dolores como de parto y hambrientos. Esto es lo que les va a pasar a los habitantes de esta tierra, se fatigarán, tendrán hambre. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a Dios y a su gobernante. No, este presidente lo está haciendo como la mona. Mira cómo están ahí las personas sin pega. Mira, andan corriendo para encontrar algo. ¿El presidente tiene la culpa? ¿O la acción del pueblo? Porque cuya nación donde su rey no es Dios, no es Jehová, no está bendecida. Toda nación cuyo rey es Jehová está bendecida.
Y cuando está presidida por corruptos, mentirosos, están bajo maldición. Pero cada cual no entiende, no les ha amanecido, que el pueblo tiene la culpa. Porque Dios pone y Dios saca, conforme la petición de su pueblo. ¿Qué le dijo a un profeta el Señor? Y a un profeta de los mejores que ha tenido la Escritura, Samuel. Señor, el pueblo quiere un rey. Y Dios le dice, bueno, quieren un rey, ¿no? Un rey le va a comer sus siembras, le va a quitar sus mujeres. Un rey los va a esclavizar. Así que dile al pueblo, si acaso su rey no es el Señor. Y vuelve el profeta y le dice, Señor, el pueblo quiere un rey. Ok, escojan el rey. Hoy día el pueblo quiere un rey, lo escoge. Con la libertad que tienen de hacer lo que ellos estiman que es necesario y bueno. Ellos escogen a su rey. Y después se andan lamentando. Después andan reclamando. ¿De dónde nació el problema? De que se amotinó la gente a hablar mentiras. Donde dejaron de lado a Dios. Donde no consultaron a Dios, sino que consultaron a estos que andan de moda hoy en día, que están diciendo, no, el campeón del fútbol va a ser tal persona, que un brujo está haciendo cosas para que este equipo pierda. Y le creen. Porque le creen más al hombre que a Dios. Lo que la palabra del Señor pronostica, hermanos, son acontecimientos, señales asombrosas. Señales donde nos vamos a admirar de lo que está aconteciendo. Vamos a ver rebeliones, enfermedades, hambres, movimientos telúricos y en la tierra angustia a la gente. Extremos que nunca antes han tenido. ¿Qué está pasando hoy en día? En una zona de la tierra se están muriendo congelados y en otras se están muriendo de calor. Terremotos en diversas naciones, dejando de lado lo último que aconteció, pero han venido grandes terremotos. Enfermedades que han aparecido, que todavía no hay sanidad para las enfermedades. Si bien es cierto, la ciencia ha descubierto grandes avances para ir en contra de ciertas enfermedades, pero siguen aconteciendo. Una enfermedad es detenida cuando ya no se enferma más la persona. Remedio para el cáncer, boom, empieza el tratamiento y nadie más se enfermó de cáncer. Hoy día yo no conozco a nadie que esté enfermo de lepra. Porque la lepra fue superada por descubrimiento científico y medicina. Mire, en Lucas, capítulo 21, versículo 25, también nos está señalando la palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas. El que sigue. Desfalleciendo, dice la palabra, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Hermano, esto no es una película. Esto no es un libro de aventura de James Bond. Esto es lo que dice la palabra respecto a la tierra. Desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que están sobreviniendo en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pasarán cosas fuera de lo común. Por ejemplo, en el sol, fuera de lo común, la luna y las estrellas servirán como señales de lo que está aconteciendo. Ahora la gente va a tener miedo por lo que está pasando con el mar. El mar está ganando espacio, está recuperando lo que el hombre le quitó. Hay playas que ya desaparecieron. Y eso tenemos conocimiento. Chile tenía grandes playas, ahora no están. Entonces esas cosas que están pasando, que son fuera de lo común, es lo que confunde y aflige a los incrédulos, a los que no le ha amanecido, que la naturaleza no se manda sola. También tiene un creador que domina la naturaleza. Y a través de eso la gente con el miedo va a empezar a desfallecer, a morir. No tiene salida, dicen ellos, ya no hay salvación. Pero la vida está en las manos del Señor. Ahora, ¿cómo será la humanidad? Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sigan. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Así, blasfemos, hablarán sin temor de Dios, invocarán demonios, como pasó en el último terremoto, que estaban celebrando San Juan, invocando desgracias, invocando que apareciera un demonio. Hay videos que ya están dando vueltas. Y Dios se manifestó. Dios se manifiesta para que digan todos que Dios existe. Y es una realidad. Hombres amadores de sí mismos. El versículo 3, Sarita, de ahí mismo, dice, versículo 3, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. El 4, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Traidores impetuosos, infatuados. Es una palabra fuerte. Engañadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecerán buenos, se verán como angelitos, mostrarán las alas, para que les crean. Pero son amadores de sí mismos, no de Dios. Versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evitad. ¿Qué dice la palabra? Debemos ser amigos de todo el mundo. Debemos creerle al mentiroso cuando se para manipulando, ofreciendo esto y lo otro, que Dios nunca lo ha dicho. Dios jamás ha prometido algo, pero el hombre sigue prometiendo. A esos evitad, cuídense, porque es un blasfemo, un infatuado, un mentiroso, un amador de sí mismo, que le gusta más los deleites que servirle a Dios. Está en su Biblia, lo estamos leyendo.
gente depravada, hermanos. Del Antiguo y Nuevo Testamento que hemos conocido, que es la lucha constante del mundo a las provocaciones que nos hacen como cristianos para que dejemos la fe. Nos tildan de tontos, nos tildan de inocentes, nos dicen que somos poco inteligentes, niegan y contradicen lo que Dios dice en su palabra. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada población? La paciencia de Dios también tiene un límite. Tenemos muestras en la Escritura. A un pueblo lo esperó 120 años para que se arrepintieran. Donde un hombre mostraba con sus hijos, su familia, la existencia de Dios y el temor a Dios. Sin embargo, cuando él decía, arrepiéntanse porque Dios viene pronto, va a abrir las cataratas del cielo y la tierra será inundada, se reían de él. Y el hombre en pleno desierto construyendo un arca. 120 años, no fueron nada 2 años ni 5 años. Hasta que el arca estuvo lista y él seguía llamando, seguía invitando. Pero se paseaban por ahí y se reían de él hasta que vino el momento. Y fuera de los 120 años, Dios le dio 7 días más. Le llama la atención el 7, le dio 7 días más. Y Dios le dijo a Noé y su familia que ingresaran al arca y esperaran 7 días más. Cuando pasaron los 7 días, el Señor cerró la puerta por fuera para que Noé, cuando escuchara los gritos de lamento, no abriera la puerta. Y empezó a llover, nunca antes había llovido. Hasta que ya no se sintió grito ni nada. No se sintió grito ni nada porque todos murieron ahogados. 6 meses navegando. Si llovió 40 días y 40 noches, 6 meses se demoró la tierra en secarse. Y cuando empezó a secarse, lo primero que aparece es un monte, el monte Ararat, es un monte en Turquía, que la nave posó sobre el monte, que fue cuando la paloma volvió con una matita de olivo en el pico. Pero anteriormente había mandado a un cuervo. No volvió nunca, porque el cuervo se estaba alimentando de los cuerpos muertos, de la carroña. Pero la paloma volvió. Simbolismo, vida. Y bajó Noé, pero ya no había nada en la tierra y empezó todo de nuevo. El Señor dice que cuando venga la calamidad, serán los días como en los días de Noé. El degeneramiento, la desobediencia, la burla a las cosas de Dios. ¿Y cuándo va a partir el arca que tenemos? Porque hoy día hay un arca que está esperando que le crean, que se suban, y esa arca tiene como nombre Jesucristo. Pero llegará el día en que Jesucristo tomará a los suyos, se los llevará, y mire, después que la iglesia se vaya, van a haber 7 años más. 3 años y medio, tribulación, y 3 años y medio más, gran tribulación. La Biblia narra y se pone como ejemplo para que nosotros que estamos siendo llamados, estamos viendo cómo la iglesia clama para que el hombre se arrepienta, la mujer se arrepienta y se suba a esta arca que está con las puertas abiertas,
Porque Jesús lo dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y el que entra por esta puerta hallará pastos de vida. Eso está sonando. Y su iglesia sigue hablando. Pero el mundo no lo escucha. Entonces Jesús dijo, será como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que, queridos hermanos, el Señor nos insta a hablar ahora a tiempo, antes de tiempo, porque después de tiempo será tarde. Hay peligro en los engaños, en los desertores de la fe, que se va a hacer notorio en este tiempo. Desertores de la fe son aquellos apóstatas que después de haber conocido al Señor, se vuelven contra Dios. Usan la Biblia para defender sus herejías. Son cerdos, son perros, lo dice la Escritura. Hombres engañadores. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, versículo 4, versículo 1, por favor. Ahí está lo que la palabra del Señor dice claramente hoy en día. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Qué está pasando hoy en día? Hermanos, sí, por favor, esto fue escrito hace harto tiempo. Pero sin embargo es como que si no estuviera diciendo ahora. Hay hombres que se van a volver de la fe después de haber aceptado a Cristo emocionalmente, se fueron olvidándose de la manifestación, del llanto, de la pura emoción. O sea, no estaban preparados, porque estuvieron, dice la Escritura, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Y se fueron para que se manifestara que no eran de nosotros. Vale decir que en el cuerpo de Cristo, visible a los ojos de Dios, Dios sabe quién es y quién no es. Y nos dice la Escritura claramente, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, se devolverán, se van a ir, van a dejar lo que habían tomado, prometido, escuchando a espíritus de engaño mentiroso que le ofrecerán cosas que no están en la palabra. ¿Cuánta gente se ha oído de las iglesias? Porque han escuchado un rumor de más allá. No, aquí sí. No, aquí no se habla del pecado. No. Aquí no se habla del infierno. El pastor no nos asusta con eso. No, aquí es pura prosperidad. Y la gente, por amar más el dinero que a Dios, se van, pues. Pero lo despelucan. Porque el Dios ahí es un hombre. No es el Dios de la Biblia. Amadores de sí mismos, blasfemos, que prometen cosas que la palabra nunca dijo. Obreros fraudulentos que viven de las ovejas, las trasquilan hasta sacarle el cuero. Entonces, querido hermano, ese tiempo estamos viviendo. Ponzoñosos que caminan como pavo real, son superiores, tiene un espíritu superior. No, donde yo voy hay 5.000 personas. Pregúntele si conocen íntimamente a su pastor. Donde hay personas que atienden para ver si el Señor los puede recibir. Hermano, créeme que es así. Yo no llevo nada 2 años en el Evangelio. No llevo nada 10 años. No llevo nada 20 años.
he visto con mis propios ojos donde personas que han creado una empresa y han invitado a otros que se sumen a la empresa. Pero eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? ¿La propiedad donde está tu iglesia es tuya? Sí, tienes que traspasarla a la corporación. Y muchos caen. Muchos caen por la preciosidad que ven. Se hacen pobres para que otros sean ricos. No dan para misericordia. Dan porque anhelan abundancia. Dan porque anhelan lo que otros tienen. Y yo estoy hablando de esto porque la Escritura lo sanciona. ¿Qué leíamos? Hombres fatuos, mentirosos, que son más candidatos y acarrean más gente al infierno que cualquiera. Personas que le crean hombre y no a Dios. ¿Sabe usted que yo no tengo temor de decir esto que estoy diciendo? Porque lo digo conforme a lo que dice la palabra. Dios es el que llama. Dios es el que enseña. Dios es el que envía. Dios es el que proviene. Y Dios es el que sustenta. Dios. Si alguno se metió pensando que el pastorado es fácil y que se va a llenar de dinero, está muy equivocado. Está muy equivocado. El pastorado, hermano, es lo más hermoso que a un hombre le puede pasar, que va a ser portavoz de la palabra del Señor. Pero tiene que tener un corazón humilde y sensible a la ordenanza de Dios. Debemos hablar las cosas claras. Debemos entender que por la hipocresía de muchos estarán cauterizando mentes, trayendo discípulos, no a Dios, sino que a sí mismo. Se enseñorearán de los demás. Es lo que está pasando. Pero ¿cuántos han caído? ¿Cuánto Dios los ha exhibido? ¿Cuánto Dios ha mostrado que el hombre que va contra Dios tiene la batalla perdida? Que el que le agrega palabras a la Biblia vive lo que la Biblia dice. Nosotros somos hijos del Señor. Nuestro reino no está en la tierra. Algunos creen que su reino está en la tierra. No se juntan con iglesia. Que no creen en esto. No. El reino de Dios, algunos lo están preparando para que Dios venga a reinar acá. ¿Dónde la Dios? El reino de los cielos, el reino de Dios. Aún Jesús no pisa el monte Olivo para tomar el control de esta tierra que se hunde. Ahí se reunirán las naciones y subirán a Jerusalén una vez al año a rendirle honores al Rey de Israel, al Señor de señores. Ahora no está el reino de Dios que ellos dicen que le están preparando al Señor. La Biblia me dice a mí otra cosa. El Señor de esta era no es en la tierra Dios. Dios por misericordia no ha intervenido. Pero al llegar el día lo va a hacer. Y va a intervenir. Y van a pasar todas las cosas que están escritas. Y donde habrá un tribunal, donde el Señor estará sentado, donde se abrirán los libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será juzgado por el libro de las obras. Y la obra no salva, sino que el salva es el Señor de la vida. Y si usted está inscrito en el libro de la vida, es porque Cristo es su Señor.
y serán arrojados al lago de fuego y azufre Satanás, el falso profeta y todos aquellos que le han servido. Así que, estimado hermano, quiero terminar con esto, porque hay un espíritu de engaño que no es el Espíritu Santo, que anda enseñando cosas y está esclavizando a muchas personas. Dios se revela a través de la Escritura y de su palabra. En 1 Corintios, y con esto terminamos, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y quiero que esto lo meditemos, porque es una realidad en nuestra vida como toda la palabra. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, queridos hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado, no lo han entendido, no les ha amanecido, ninguna persona ha oído para conocer las verdades de Dios. Por eso caminan de un lugar a otro, chuteando piedras, lamentándose, viviendo sin esperanza y muriendo sin esperanza, porque no aman a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a empezar a experimentar lo que Dios tiene para su vida. Si es claro la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si usted ama a Dios, tenga plena confianza y seguridad que Dios le va a dar conforme a su voluntad lo que usted pida. Y eso es así. Ahora bien, ¿cómo pasa eso? Porque Dios nos reveló a nosotros, a sus hijos. Nos reveló por el Espíritu Santo, que tenemos todos los hijos. Aquí el Espíritu Santo no se da por medida. El Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted en esos momentos ingresa al Señor y el Señor le da a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Así que por lo tanto, nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, sabemos las cosas del Espíritu. El hombre natural que no tiene el Espíritu Santo no las recibe ni les puede entender, porque para él la cruz es una locura. No la entienden. No les ha amanecido. Pero nosotros, que le creemos a Dios, le creemos su palabra, le decimos, habla Señor, que tu siervo oye, Señor, para poner por obra tu voluntad, esperando confiado que pasen los días. ¿Por qué? Porque nada va a acontecer sin que antes nos prepare para partir. Amén. Así que, estimado hermano, Dios les bendiga, pongámonos en pie. Todo hombre que se sale de los caminos de Dios traza su propio camino y se van por otra senda. Por eso al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero hay caminos que son de muerte. Cuando escogimos el camino de Jesús, camino angosto, tuvimos que renunciar y dejar de lado muchas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Pero hoy en día lo decimos con mucho temor y temblor, que nos ayude el Señor a no fallarle, a serle fiel, a ser honesto y transparente, no prometer en la casa de Dios aquello que no hayamos de cumplir.
porque aquel que promete y no cumple no es del agrado de Dios. Nosotros hemos prometido estar con Jesús, respetar a Jesús y que Jesús nos guíe en nuestra vida. Así que, por lo tanto, hermanos queridos, es el mejor consejo que podemos tener hoy en día, que sin Cristo estamos perdidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo sé que hay mucho tema más que conversar, pero, Señor, se ha dicho lo que has puesto en mi corazón, lo que tu pueblo necesita saber. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a estar siempre en el centro de tu voluntad. Bendice a nuestras familias, Señor. Cuídanos para no fallar. Cuídanos, Señor, para que así no perjudiquemos también a seres queridos. Y ayúdanos también a cumplir cada día tus preceptos. Bendice a tu pueblo, a tu cuerpo, a tus hijos, a los que te son fieles, a los que creen como niños en tu palabra. Señor, porque así nos tratas tú como niños. Los amas de tal manera, Señor, como ya todo el mundo lo sabe, enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, por ese tremendo amor tan grande que has depositado en nosotros y que has prometido llevarnos, Señor, hasta el día de la redención, cuando estemos parados frente a ti. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a... Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.